Soy Alcides, y las antiguas murallas de España me susurraron un secreto al oído. Deja el mundo exterior a un lado por un momento. La verdad es fría, el drama es ardiente. Dale al play, porque la leyenda está a punto de comenzar. Era una de esas noches de invierno en Barcelona en las que el viento mediterráneo sopla tan frío que corta la piel como una navaja. En la Rambla, entre turistas apresurados y artistas callejeros recogiendo sus pertenencias, una escena extraña captó la atención de todos los transeúntes. Una niña, de no más de 8 años, vestida solo con un fino vestido de algodón desgarrado, cantaba una vieja canción catalana con voz temblorosa. Tenía los labios morados, los dedos entumecidos por el frío, y a su lado, envuelta en un abrigo de piel sintética, una mujer de mediana edad la observaba con ojos duros, contando las monedas que caían al suelo dentro de su sombrero. La madrastra. Todos sabían quién era. Nadie hizo nada. Pero aquella noche, alguien se detuvo. No era un turista cualquiera. Era Mateo Durán, uno de los actores más reconocidos de España, su rostro omnipresente en carteles de cine por todo el país, su voz profunda familiar por sus interpretaciones en intensos dramas y películas premiadas. Regresaba de un evento en el Gran Teatro del Liceu, aún con un smoking oscuro, la corbata floja, los ojos cansados de sonrisas forzadas. Mateo caminaba distraído, pensando en nada y en todo a la vez, cuando oyó la voz. Esa voz frágil y quebradiza, cargada de algo indefinible. Dolor, una súplica silenciosa, desesperación contenida. Se detuvo, se giró, y vio a la niña. Cantaba con los ojos cerrados, como si estuviera en otro lugar, muy lejos, lejos del frío, lejos de la mujer que la vigilaba como una carcelera. Mateo sintió algo removerse en su pecho. No era lástima, era ira, una ira antigua y visceral que brotaba de lo más profundo de su propia infancia. Conocía esa mirada, ese silencio ensordecedor de una niña que había aprendido a no pedir ayuda porque nadie acudía a ella. Apretó los puños en los bolsillos del abrigo. Dio un paso al frente. La madrastra lo notó. Sus ojos, afilados como los de un halcón, se alzaron, se encontraron con los de él, y por un instante se produjo un duelo silencioso allí mismo, en medio de la Rambla. Sabía quién era. Todo el mundo lo sabía. Y precisamente por eso, sonrió. Una sonrisa calculada, fría, casi desafiante, como diciendo, ¿y qué? ¿Qué vas a hacer? Soy su tutora legal. No puedes hacer nada. Mateo sintió el amargo sabor de la impotencia subirle a la garganta, pero no apartó la mirada. Esta vez no. Se acercó despacio, con paso firme sobre los antiguos adoquines de la Rambla. La niña abrió los ojos. Eran marrones, hundidos y asustados. Dejó de cantar. La madrastra se puso de pie, cruzándose de brazos, con la sonrisa aún pegada al rostro como una máscara. «Señor Durán», dijo con un tono fingidamente respetuoso. «¡Qué honor! No sabía que le gustara la música callejera». Su voz era aguda, irritante, llena de veneno disfrazado de cortesía. Mateo la ignoró. Se agachó a la altura de la niña. «¿Cómo te llamas?», preguntó en voz baja. La niña miró a su madrastra, pidiendo permiso en silencio. La mujer dudó, pero luego asintió, fingiendo generosidad. «Laia», susurró la niña, tan suavemente que Mateo apenas la oyó. Él sonrió, una sonrisa sincera y cálida. «Laia, un nombre precioso. Cantas muy bien». Ella bajó la mirada, pero Mateo vio algo en ella. Una chispa, una pequeña luz que aún no se había extinguido del todo. Se quitó su grueso abrigo negro de lana italiana y se lo puso sobre los hombros. «¿Tienes frío?», preguntó simplemente. La madrastra abrió la boca para protestar, pero se volvió hacia ella con una mirada que congeló cualquier palabra. «¿Cuánto?», preguntó Mateo con voz baja pero firme. La madrastra parpadeó, confundida. «¿Qué?», repitió él, más despacio, cada sílaba pesando como una piedra. «¿Cuánto? ¿Quieres?». Su rostro cambió. La máscara se desvaneció por un instante, y tras ella se escondía la pura codicia. Comprendió. Estaba ofreciendo dinero, no por las canciones, por la chica. Un pesado silencio se instaló entre ellos, mientras los turistas pasaban, ajenos a todo, riendo, tomando fotos, ciegos al drama que allí se desarrollaba. La mujer miró a Laia, luego a Mateo, calculó, sopesó, y entonces, lentamente, una sonrisa distinta apareció en su rostro.
La sonrisa de quien acababa de darse cuenta de que tenía una oportunidad de oro entre manos. Señor Durán, comenzó con voz melosa, no sé si comprende la responsabilidad que supone cuidar de una niña, sobre todo de una niña tan especial como Laia. Los gastos son altos. Comida, ropa, escuela. Estaba negociando, allí mismo, delante de la niña, como si vendiera un objeto. Mateo sintió que le subía la bilis, pero mantuvo la compostura. Dime la cifra, interrumpió, impaciente por los juegos. Su madrastra se humedeció los labios. Sus ojos brillaban. 50.000 euros, dijo, sin pestañear. Una suma absurda. Una locura. Pero ella sabía quién era. Sabía que podía pagarlo. Mateo no respondió de inmediato. Miró a Laia, aún envuelta en su abrigo, con los ojos muy abiertos, sin comprender lo que sucedía. Luego miró a su madrastra. Y entonces, por primera vez en años, Mateo Durán tomó una decisión sin pensar en las consecuencias. Mañana, mediodía, notario en la plaza de Cataluña, dijo con voz firme y definitiva. Los ojos de la madrastra se abrieron con incredulidad. Era real. Iba a pagar. Intentó ocultar su emoción, pero fracasó estrepitosamente. Por supuesto, señor Durán. Allí estaremos. Mateo asintió, ya alejándose, pero se detuvo. Se giró por última vez. Miró a Laia y le susurró algo que nadie más oyó, algo que hizo que a la niña se le llenaran los ojos de lágrimas. Y entonces desapareció entre la multitud en la Rambla, dejando atrás a una madrastra sonriente y a una niña que, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la esperanza. Pero lo que Mateo no sabía, lo que nadie allí sabía, era que esta decisión impulsiva estaba a punto de desencadenar una serie de acontecimientos que sacarían a la luz secretos enterrados durante años, pondrían en riesgo su carrera y revelarían una verdad sobre Laia que lo cambiaría todo. Mateo Durán no durmió aquella noche. Tumbado en la cama de matrimonio de su apartamento de l'Eixample, con vistas a la iluminada Sagrada Familia a lo lejos, miraba fijamente al techo como si allí estuvieran escritas las respuestas a preguntas que ni siquiera sabía formular. ¿Qué demonios había hecho? 50.000 euros. Por una niña a la que no conocía. Una niña de la que no era responsable legal, moral ni de ninguna otra manera. Su agente se infartaría al enterarse. Su exmujer diría que estaba sufriendo otra crisis nerviosa. Y quizá tuvieran razón. Pero al cerrar los ojos, solo veía los ojos marrones de Laia, morados por el frío, cantando como si su vida dependiera de esas monedas en su sombrero. Y también veía otros ojos, otros rostros, recuerdos que había pasado años intentando enterrar. A las 6 de la mañana, se rindió con el sueño. Se preparó un café fuerte, fumó 2 cigarrillos en el balcón, un vicio que nunca logró abandonar del todo, y llamó a su abogado. Javier contestó al tercer timbre, con la voz pastosa por el sueño. «Mateo, son las 6 de la mañana. ¿Ha muerto alguien?» Mateo casi se echó a reír. «Casi. Necesito que prepares un acuerdo de tutela provisional. Y lo quiero listo para las 11. Silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz de Javier, ya completamente despierto y alarmado. ¿Tutela? ¿Para quién? Mateo, ¿qué ha pasado?» Pero Mateo ya había colgado. No tenía tiempo para explicaciones, ni estaba seguro de poder explicarlas. A las 11:45, estaba sentada en la notaría de la Plaza de Cataluña, con el contrato sobre la mesa y las manos sudorosas a pesar del aire acondicionado. Javier estaba a su lado, nervioso, repasando los términos del acuerdo por 10ª vez. «Mateo, esto es una locura. No conoces a esta niña. No conoces su historia. Y a esta mujer, a esta madrastra, básicamente estás pagando para sacarla de la tutela. Esto podría parecer trata de personas. ¿Entiendes? Si esto sale a la prensa». Mateo lo interrumpió con la mirada. «No se filtrará. Y no es trata de personas. Es un rescate». Javier suspiró, derrotado. Conocía ese tono. Cuando Mateo Durán tomaba una decisión, no había fuerza en el mundo que pudiera hacerle cambiar de opinión. A mediodía en punto, la puerta se abrió. Entró la madrastra, pero no era la misma mujer de la noche anterior. Estaba transformada. Llevaba el pelo peinado, un maquillaje recargado que intentaba disimular las marcas del tiempo y la bebida, y un vestido que pretendía ser elegante, pero fracasaba estrepitosamente. Detrás de ella, pequeña y asustada, estaba Laia. Todavía llevaba el abrigo de Mateo,
que la arrastraba por el suelo porque le quedaba grande. Cuando sus miradas se cruzaron, algo surgió entre ellas. Un reconocimiento silencioso, una promesa tácita. La madrastra sonrió ampliamente, dejando ver sus dientes amarillentos. Señor Durán, qué puntual. Sabía que era usted un hombre de palabra. El proceso fue rápido, mecánico. La madrastra firmó todo sin leer, con la mirada fija en el cheque que Javier había preparado. 50.000 euros. Una fortuna para ella, una miseria para Mateo. Cuando terminó, tomó el cheque, lo revisó 2 veces y miró a Laia por última vez. No había amor en sus palabras, ni tristeza, solo un frío cálculo. «Cuídate, muchacha», dijo con voz inexpresiva. Y entonces, sin mirar atrás, se marchó. Simplemente se marchó, como quien se libera de una carga. La puerta se cerró, y un pesado silencio se apoderó de la habitación. Laia estaba de pie en medio de la oficina, con su enorme abrigo envuelto alrededor de su pequeña figura, la mirada fija en el suelo. Mateo se acercó lentamente, como quien se acerca a un animal herido. Se arrodilló ante ella. «Laia», dijo en voz baja, «ya estás a salvo». «¿Entiendes? A salvo». Ella levantó la vista, y por primera vez él vio lágrimas, silenciosas, gruesas, rodando por sus pálidas mejillas. Ella no dijo nada, solo asintió. Mateo sintió que algo se rompía dentro de él. Algo que llevaba mucho tiempo roto, finalmente se resquebrajaba por completo. Extendió la mano. Ella la miró, dudó, y entonces, lentamente, colocó su pequeña y fría mano en la de él. Pero conforme pasaban los días, Mateo empezó a darse cuenta de que había algo extraño en Laia, algo que no podía definir. Era demasiado educada, demasiado obediente. Nunca pedía nada, nunca se quejaba. Comía en silencio todo lo que le ponían delante. Dormía sin hacer ruido. Solo respondía cuando le preguntaban. Era como si estuviera constantemente esperando el siguiente golpe, el siguiente castigo. Y luego estaban las pesadillas. Todas las noches, sin falta, oía los gritos. Gritos ahogados y desesperados que provenían de la habitación de invitados que ahora era suya. Y cuando entraba, ella estaba sentada en la cama, sudorosa, temblando, con los ojos muy abiertos pero sin ver nada. «No dejes que me lleven», susurraba. «Por favor, no dejes que me lleven». Y cuando Mateo le preguntó quién, ella simplemente negó con la cabeza y se encerró de nuevo en sí misma. Fue Javier quien, con cierta vacilación, sugirió que tal vez sería buena idea investigar el pasado de Laia. «Solo para entender a qué nos enfrentamos», dijo con cautela. Mateo se resistió al principio. Sentía que sería una invasión, una traición a la frágil confianza que comenzaba a forjar con la niña. Pero tras la quinta pesadilla consecutiva, después de verla despertarse gritando sobre hombres de negro y puertas de hierro, cedió. Y fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse. El investigador privado que Javier había contratado regresó una semana después con una carpeta delgada, lo que, de alguna manera, la hacía aún más inquietante. «No hay mucho», dijo el investigador, un hombre canoso, llamado Ramón, y lo poco que hay es confuso. Mateo abrió la carpeta y leyó: «Laia Soler, nacida en Girona, hace 8 años. Madre, desconocida. Padre, desconocido. Inscrita como huérfana desde su nacimiento. Pasó por 3 orfanatos distintos en los primeros 5 años de su vida. Luego, misteriosamente, fue adoptada por Clara Vidal, su madrastra. Pero no había documentos de adopción. Ningún proceso legal. Nada. Era como si Laia simplemente hubiera aparecido en la vida de Clara. Y había más. Había informes de trabajadores sociales sobre visitas a la casa de Clara. Informes que mencionaban condiciones inadecuadas y signos de abandono. Pero nunca hubo seguimiento. Nunca hubo investigación. Los casos siempre se archivaban. Alguien protegía a Clara. Alguien con influencia. «Hay más», dijo Ramón con tono sombrío. Dejó una foto sobre la mesa. Una foto vieja y descolorida, sacada de un periódico de Girona de hacía 9 años. En ella se veía a una joven, guapa y morena, subiendo un coche patrulla. El titular decía: «Joven detenida en operación contra red de trata». Mateo frunció el ceño. «¿Qué tiene que ver esto con Laia?» Ramón señaló a la mujer de la foto. «Es Nuria Soler. Tenía 19 años cuando la detuvieron.
Murió en prisión 6 meses después. Suicidió, según consta en los registros. Pero aquí viene lo interesante. Colocó otra foto, un certificado de nacimiento parcial, manchado, casi ilegible. Nuria Soler dio a luz a una niña 3 semanas antes de ser detenida. Nombre de la bebé, Laia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo miró las fotos, los documentos. A Ramón, ¿estás diciendo que la madre de Laia estaba involucrada en la trata de personas? Ramón hizo una pausa. Digo que hay muchas preguntas sin respuesta, y que quizás deberías tener mucho cuidado, Mateo. Porque si Laia es hija de Nuria Soler, y si la gente adecuada se entera de que está contigo, no terminó la frase. No hacía falta. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Y en ese momento, como si el universo quisiera confirmar sus peores temores, sonó su teléfono. Número desconocido. Contestó. Y una voz que no reconoció, baja y amenazante, pronunció solo 6 palabras que le helaron la sangre. Sabemos dónde está la chica. La queremos de vuelta. Parte 3. Conclusión. Mateo colgó el teléfono, con las manos temblando. La voz aún resonaba en su cabeza, fría, calculadora, cargada de una amenaza que no necesitaba explicación. Sabemos dónde está la chica. La queremos de vuelta. Miró a Ramón, que había palidecido visiblemente. Esto no pinta bien, murmuró el investigador, recogiendo con nerviosa prisa los documentos de la mesa. Mateo, tienes que ir a la policía. Ahora mismo. Pero Mateo no se movió. Su mente trabajaba a toda velocidad, atando cabos, reviviendo cada detalle de la última semana. Las pesadillas de Laia. Las palabras que repetía presa del pánico. No dejen que me lleven. No soñaba con fantasmas del pasado. Revivía recuerdos reales. Alguien la había secuestrado antes, y ahora querían llevársela de vuelta. Salió del despacho de Ramón sin decir palabra, ignorando las protestas del investigador. Condujo por las calles de Barcelona como un poseso, saltándose semáforos en ámbar, pitando a los peatones, con la mente puesta en una sola cosa: llegar a casa, llegar con Laia. Cuando por fin aparcó frente a su edificio en el Eixample, subió corriendo las escaleras. El ascensor sería demasiado lento. Abrió la puerta del apartamento de golpe. «Laia», gritó, y su voz resonó en los pasillos vacíos. Silencio, un silencio que pesaba como plomo. Corrió a su habitación. Vacía. La cama estaba hecha. Su abrigo, que ella usaba de manta, estaba cuidadosamente doblado sobre la almohada. Y encima, un trozo de papel. Con manos temblorosas, Mateo cogió la nota. La letra era infantil, irregular, pero las palabras eran claras. Gracias por intentarlo, pero siempre me encuentran. No quiero que te hagan daño por mi culpa. Laia. El pánico que se apoderó de Mateo no se parecía a nada que hubiera sentido antes. No era miedo por su propia seguridad. Era puro terror por la vida de una niña que, en tan solo una semana, se había vuelto más importante para él de lo que podía admitir. Cogió el teléfono y llamó a Javier. «Te necesito. Ahora. Y trae a todos tus contactos en la policía. A todos». Mientras esperaba, Mateo volvió a la habitación de Laia, buscando alguna pista, algún detalle que pudiera indicar a dónde había ido. Fue entonces cuando la vio. En el marco de la ventana, apenas visible, una pequeña mancha de sangre. Fresca, y la ventana estaba entreabierta. No había salido por la puerta. Alguien se la había llevado. 20 minutos después llegó Javier con un inspector de policía, un hombre de aspecto serio llamado Inspector Costa, a quien Mateo reconoció vagamente de algún evento social. Costa escuchaba en silencio, con el ceño fruncido, tomando notas. Cuando Mateo terminó, el inspector suspiró profundamente. «Señor Durán, seré franco. El nombre Nuria Soler, lo conozco, no por tráfico común. Estaba involucrada en algo mucho mayor. Una red que la policía de Girona llevaba años investigando. No se trataba de drogas. Se trataba de personas. Niños». Las palabras resonaron como bombas en el silencio del apartamento. Mateo sintió un vuelco en el estómago. «¿Vendía niños?» Costa negó con la cabeza. «No lo sabemos con certeza. Murió antes de que pudiéramos interrogarla como es debido. Pero creemos que era solo una pequeña parte. Y que el niño que tenía en prisión, Laia», susurró Mateo con voz ronca. «No era solo su hija. Era una prueba». Costa asintió gravemente. «Exacto.
Si Nuria estaba involucrada en el tráfico de menores y dio a luz durante la investigación, es posible que la niña formara parte de alguna trama, o que supiera demasiado. Por eso la adopción irregular. Por eso nunca se investigó a fondo a Clara Vidal. Alguien quería que esa chica desapareciera de los registros oficiales. Mateo sintió que la rabia le quemaba el pecho. ¿Y me estás diciendo que la policía lo sabía y no hizo nada? Costa lo miró con ojos cansados. Digo que hay gente poderosa involucrada. Gente que no queremos que sepa que estamos investigando. Hasta ahora. Pero no había tiempo para política ni burocracia. Mateo necesitaba encontrar a Laia. Y fue Ramón, llegando sin aliento media hora después, quien aportó la primera pista real. Logré rastrear la llamada que recibiste. Triangulación de antenas. La señal provenía de un almacén abandonado en Poblenou, cerca del puerto. Costa movilizó inmediatamente un equipo, pero Mateo no esperó. Agarró las llaves del coche y se marchó, ignorando los gritos de Javier para que esperara a la policía. Cada segundo contaba. Cada minuto que pasaba era un minuto en el que Laia estaba en manos de gente que la veía como mercancía, como un problema que resolver. El almacén era exactamente el tipo de lugar que ves en las películas y esperas no tener que visitar jamás en la vida real. Paredes de hormigón desconchado, ventanas rotas, olor a moho y metal oxidado. Mateo aparcó a una manzana y se acercó a pie, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oír la sangre palpitar en sus oídos. Había un coche negro aparcado delante, y una luz encendida en una de las ventanas del segundo piso. Entró por una puerta lateral que había sido forzada, subiendo las escaleras en absoluto silencio. Y entonces la oyó. Una voz, la voz de Laia, llorando. Por favor, no sé nada. Era una bebé. Por favor. Y otra voz, masculina, grave, enfadada. Tu madre escondió algo antes de morir. Algo que nos pertenece. Y nos vas a decir dónde está. Mateo no pensó. No planeó. Simplemente actuó. Abrió la puerta de una patada, movido por el instinto. Dentro había 3 hombres. 2 de ellos se giraron sorprendidos. El tercero sujetaba a Laia del brazo, apretándola con fuerza, dejándole marcas rojas en la piel. Al ver a Mateo, Laia abrió mucho los ojos. Mateo. La escena que siguió fue caótica. Uno de los hombres abalanzó sobre Mateo, pero él era un actor, no un luchador. Recibió un puñetazo que lo lanzó contra la pared. Pero en ese momento, sonaron las sirenas. Costa había llegado. Los hombres entraron en pánico. 2 de ellos corrieron hacia la salida. Pero el tercero, el que sujetaba a Laia, sacó un cuchillo. Quietos todos donde están o la chica muere. El tiempo pareció detenerse. Mateo, sangrando por la nariz, se levantó lentamente. Miró a Laia. Estaba aterrorizada, pero no derrotada. Y entonces hizo algo inesperado. Empezó a reír. Una risa baja, casi histérica. El hombre frunció el ceño, confundido. ¿De qué te ríes? Mateo se limpió la sangre de la cara. De ti. De todos ustedes. ¿Creen que sabe algo? Tiene 8 años. ¿Qué esperan que sepa? El hombre vaciló. Y eso fue todo lo que Mateo necesitó. Dio un paso al frente, no para desarmar al hombre, sino para interponer su cuerpo entre Cuchilló y Laia. La hoja le cortó el brazo profundamente, pero no se detuvo. Empujó a Laia hacia atrás, gritándole que corriera. Y ella corrió, directo a los brazos de Costa, que entraba por la puerta con 3 policías armados. El hombre fue arrestado. Los otros 2 fueron capturados intentando escapar. Y a medida que los días se convirtieron en semanas, la verdad finalmente salió a la luz. Nuria Soler no era narcotraficante. Era testigo. Tenía pruebas sobre una red de corrupción que involucraba a políticos, empresarios y policías en Girona. Había ocultado documentos, memorias USB, pruebas que podrían destruir decenas de carreras. Y cuando descubrieron que estaba embarazada en prisión, decidieron que era más fácil dejarla, suicidarse y ocultar al niño. Clara Vidal recibió dinero para mantener a Laia invisible, lejos de los registros, lejos de las preguntas. Pero cuando Mateo entró en la vida de Laia, todo cambió. La chica se hizo visible, y cundió el pánico. 3 meses después, Mateo estaba en el balcón de su apartamento, contemplando la Sagrada Familia iluminada a lo lejos. A su lado, con un chocolate caliente en la mano, estaba Laia. A veces seguía teniendo pesadillas. Seguía despertando aterrorizada. Pero ahora, al despertar,
Había alguien allí, alguien que la abrazaba, diciéndole que estaba a salvo, prometiéndole que jamás dejaría que nadie se la llevara. La tutela se había formalizado. Clara estaba en prisión, y las personas implicadas en la red estaban siendo investigadas. Laia miró a Mateo. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué lo arriesgaste todo por mí? Él sonrió, una sonrisa cansada pero sincera. Porque nadie hizo esto por mí cuando lo necesité. Y me prometí que, si alguna vez tenía la oportunidad, haría las cosas de otra manera. Apoyó la cabeza en su brazo. Y allí, en el balcón, bajo las estrellas de Barcelona, dos supervivientes encontraron algo que ninguno de los dos esperaba encontrar: una familia. Y así termina esta historia. Una historia que comenzó con una niña cantando en el frío, una madrastra codiciosa y un actor que simplemente no pudo pasar de largo. Soy Alcides, y esta verdad susurrada entre las viejas murallas de España me recuerda que a veces, solo a veces, los finales pueden ser felices, pero solo si tenemos el valor de actuar cuando vemos una injusticia. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete al canal. Deja un comentario diciéndonos desde qué ciudad de España nos ves, o si tú también crees que vale la pena arriesgarlo todo por quienes no pueden defenderse. Y comparte esta historia, porque quizás, en algún lugar, alguien necesite oír que vale la pena ser valiente. Hasta la próxima, ¿verdad, amigos? Y recuerden, el drama es intenso, pero la valentía es